al libro de Job, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 22. Amén. Dice su palabra: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra en esta noche, Señor. Te suplicamos que, como siempre lo haces, Padre, puedas hablar a nuestras vidas y puedas traer una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, Señor, de fortaleza, Padre, pero también de consejo, Señor, y que tus propósitos se cumplan en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Si leemos los versículos anteriores, cuando se presentan los hijos de Dios, dice la palabra, cuando se presentan los hijos de Dios delante de él, incluyendo a Satanás, hay un diálogo que usted ya conoce entre Dios y Satanás, y en el cual, en ese diálogo, sale a relucir Job. Y Dios le pregunta a Satanás que si no ha considerado a Job, que no hay otro hombre como él en la tierra, y Satanás comienza a poner los argumentos. ¿Para qué? Para desvirtuar en cierta manera lo que Dios pensaba de Job. Entonces Satanás hace una petición a Dios de que haga algo y Dios permite las cosas en Job. ¿Sí? Vemos desde el versículo 13, dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas de Job comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y aquí comienza lo que vamos a ver esta noche. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y con ese versículo vamos a comenzar, el versículo 20. Entonces, muchas cosas que pasan en nuestras vidas a veces no sabemos el motivo, no sabemos qué es lo que está pasando. Hasta este momento Job solo era oidor de malas noticias, ¿sí? Y la situación no parecía mejorar para Job. Es decir, lo que estaba ocurriendo acá no era algo sencillo, pero también era algo que era necesario para la vida de Job.
Y quizás frase por frase vamos a ir viendo esta noche en este culto devocional lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. La primera frase que quiero que veamos es: se levantó. Dice, entonces Job se levantó. Pero ¿qué hizo que Job se levantara? Esa es la primera pregunta que podemos hacernos. ¿Qué hizo que Job se levantara? Porque Job estaba escuchando noticia por noticia y cada una iba empeorando, empeorando, empeorando. Pero no es hasta el momento de la noticia que recibe de que sus hijos han muerto cuando él reacciona. ¿Sí? Entonces, Job escuchaba la noticia que daba cada uno de los mensajeros, pero no fue hasta que oyó eso, lo que le aconteció a sus hijos, que reaccionó. Amén. Entonces, hay una cuestión acá que Job, si bien es cierto, era alguien de mucha estima delante de los ojos de Dios y delante de todos los que estaban siendo testigos de cómo era Job. Sin embargo, le sucede esto. Y hemos aprendido y hemos hablado muchas cosas acerca de Job, que era necesario para cambiar su vida, que era necesario también porque la vida de Job es un mensaje para nosotros, para que tengamos paz en dificultades. Porque otra cuestión es que más adelante, si leemos todo el libro de Job, encontramos varios aspectos o varias etapas por las que pasa Job. Porque aquí en un inicio estamos viendo que Job bendice a Jehová, ¿sí? Ve todo lo que ocurre y a pesar de todo lo bendice. Pero cuando vemos todo el libro de Job y entendemos y tratamos de meternos en el personaje, en este siervo de Dios, pudiéramos imaginar que él estaba consciente de que no solo le venía probablemente algo peor. Amén. Porque fueron tocadas sus cosas materiales y fueron tocados sus hijos. Pero más adelante iba a ser tocado su cuerpo. Y no solo eso, sino que iba a ser blanco de comentarios. Me imagino que Job pensaba, me está ocurriendo esto. Más adelante viene lo de la lepra a la vida de él. Y me imagino que él pensaba no solo en el problema, sino en todo lo que iba, en este caso, a decir sus amigos. Seguramente Job conocía muy bien a sus amigos. Y seguramente Job conocía el criterio de sus amigos. Y vea qué peso más terrible cuando estamos pasando por una situación y sabemos que algunos, no necesariamente pueblo de Dios, pero sabemos que algunos pudieran estar pensando, maquinando, juzgando cosas contra nosotros. Y quizás también uno que otro que forma parte del pueblo de Dios. Hermano, pero una de las cosas más difíciles que encontramos dentro de la prueba o dentro del problema, dentro de la situación, una de las cosas más difíciles que hay es esperar y esperar en silencio. Porque los que hemos pasado por situaciones difíciles ahora entendemos por qué Dios no responde a nuestras peticiones o a nuestras súplicas. ¿Por qué la mayoría de veces Dios no responde el porqué de nosotros? Es decir, le preguntamos por qué a Dios. Y aquí dejemos de lado de que no hay que preguntar por qué, sino que para qué, sino que enfoquémonos en eso. ¿Por qué Dios no responde nuestros porqués? Y hace unos días hablábamos con mi esposa porque le daba a ella testimonio de lo que yo había aprendido cuando Dios no responde. Le decía a ella que si nosotros, o en mi caso, si yo hubiera recibido la respuesta de Dios a mis preguntas de por qué pasa esto, por qué permitiste esto, por qué está sucediendo esto, seguramente hubiera quedado peor, porque mi pregunta
y la respuesta que probablemente hubiera querido recibir de Dios no hubiera venido, sino que la respuesta que es, y esa seguramente me hubiera dejado más confundido. Entonces, a veces no es que Dios no responda porque es injusto o no se duele de lo que nos pasa, sino que Dios no responde porque nuestra mente no está bien a veces. Y la mayoría de veces cuando estamos en conflictos, nosotros no asimilamos las respuestas. Si no asimilamos las respuestas humanas, imagínense la respuesta de Dios. Entonces, si entiendo de que Dios guarda silencio, cuando yo le pregunto por qué, entonces yo debo de entender de que yo también debo de guardar silencio, ya no preguntar. ¿Por qué? Porque en el silencio muchas veces está la victoria que Dios nos quiere dar. Pero vemos aquí a un Job que estaba recibiendo noticia tras noticia y al final termina perturbado. Entonces, ¿en qué momento se levanta Job? Porque la palabra lo dice en el versículo 20. Entonces Job se levantó. Entonces hizo una acción. ¿Por qué? No fue hasta que oyó lo que le pasó a sus hijos que reaccionó. Y vea, si nosotros comenzamos a ver significado de esas palabras, de cada una de esas palabras y todo lo que esto encierra, vamos a encontrar que Job es el vivo reflejo de nosotros a nuestras reacciones cuando vienen dificultades o cuando vienen problemas demasiado difíciles. Vea una cosa, si quisiéramos cambiar o interpretar este versículo y entenderlo, pudiéramos decir que entonces Job cambió. Es decir, Job dejó de tener paz. Estaba escuchando mil y una cosas, pero llega el punto en que a él lo toca verdaderamente. Y ese punto en que a él verdaderamente lo toca es el que lo hace perder la paz. Y hablamos de Job, pero como le decía, Job es el reflejo de muchos de nosotros sobre cómo reaccionamos, sobre cómo no dejamos que Dios actúe y sobre cómo no somos sabios en pedirle a Dios paz. Job se levanta con una reacción y ese era el reflejo de su desesperación. ¿Qué más podemos decir? Entonces Job se convaleció de él mismo, porque esa es otra cuestión que nos pasa. Amén. Nos sucede algo y entonces comenzamos a pensar en lo bueno que somos. Comenzamos a pensar en que no hemos hecho mal a nadie. Comenzamos a pensar en el servicio mediocre que le damos a Dios y creemos que eso es suficiente como para tenernos a nosotros en una burbuja. Y comenzamos a exponer, probablemente, no directamente, pero sí en un sentir de nuestro interior, todas las cosas que hacemos por Dios o todas las cosas de las cuales nos guardamos. ¿Sí? Al niño que le gusta el estudio, se le va a facilitar estar en casa todas las tardes y estudiar. Ahí no hay esfuerzo. Al niño que no le gusta el estudio y que por naturaleza trae una naturaleza de ser vago, le va a costar quedarse en casa en las tardes y estudiar y hacer sus tareas. Amén. Entonces, nosotros siempre, o la mayoría de veces, el pueblo de Dios expone así su vida delante de Dios. Porque para aquel que nunca ha probado el alcohol, es bien fácil decir, Señor, pero si yo no soy alcohólico. Para aquel que nunca ha probado el tabaco o una droga, es bien fácil decir, yo no, y soy fuerte y eso no me vence. Y así pudiéramos sacar listas no solo de malos hábitos, sino también de cosas internas o comportamientos que no hacemos y que presentamos delante de Dios como justicia. Pero todo lo que nosotros tenemos nos sirve. Amén. Entonces eso no nos saca del apuro. Job se convaleció, entonces pierde la paz, se convalece de él mismo y luego Job pierde el descanso. Usted actualmente tiene descanso.
su vida va bien, todo va 10. Si es así, qué bueno, y pídale a Dios que continúe así. Y pídale a Dios que su corazón sea un corazón sincero. Pero los que no están en esa situación, los que no tienen descanso por lo que está pasando, entonces, ¿con qué venimos delante de Dios a la presencia de Él? Venimos nosotros con quejas, con lástima, sin esperanza, porque, hermano, venir un día a la iglesia con un gran problema y que el mensaje, en lugar de ser un mensaje de lo que usted quiere oír, amén, el peligro de querer oír lo que queremos oír, búsquelo, por ahí está en YouTube. Ese peligro, y nosotros venimos ávidos, pero porque queremos lo que nosotros queremos. Queremos escuchar algo que nos diga que vas a salir del problema, que yo estoy contigo. Pero si solo trajéramos un corazón dispuesto, solo a escuchar y a recibir lo que Dios tiene para mi vida, no necesariamente para resolver o responder a ese problema, entonces verdaderamente saldré completamente bendecido, porque así lo he decidido. He analizado, ¿sí? Y he decidido ser bendecido, no importa cuál sea la palabra. Amén. Entonces, perdió su descanso Job. Y podemos decir que entonces, aquí sí, ya comienza lo serio. Job sintió el efecto del temor en su vida. Job tuvo temor, porque cada vez, cada noticia se iba haciendo más seria. Y era como una ráfaga, ¿sí? O sea, no era algo que podemos decir, un día le pasó esto y a los años le pasó esto. No, era una cuestión y era un ataque dirigido. Amén. Y entonces viene Job y comienza a tener temor en su vida. Y ahí es cuando él reacciona. Y muchas veces, hermano, como pueblo de Dios, muchas veces no se da cuenta que Dios permite eso para que nosotros reaccionemos. Porque si usted ve el versículo y lo comienza a cortar en pedacitos, el versículo, usted puede encontrar 5 acciones de Job. Y la primera es, Job se levantó, es decir, reaccionó. La segunda es, rasgó su manto. La tercera, rasuró su cabeza. La cuarta, se postró en tierra. Y la quinta, adoró. Amén. Entonces, muchas veces será necesario eso en nuestras vidas. Quizás en algunos de nosotros sí. No en todos. Pero muchas veces, así como hemos tenido una naturaleza de niños malcriados, que no entendemos hasta que viene la vara, o no en el caso de algunos, no, hasta que no viene el golpe, no reaccionamos. Entonces, de igual manera, estamos tocando a Job, pero no estamos juzgando a Job, amén, sino que estamos aprendiendo de las reacciones de un hijo de Dios, amén. Entonces, así como a Job, vea una cosa, existen algunas noticias o circunstancias que nos afectan más que otras. Usted puede tener un problema económico y eso no le afecta. Usted puede tener un problema de salud, pero como tiene los recursos para ir ahí, amén, comprando tiempo de vida, ¿sí? Entonces, eso a usted no le afecta. Pero ¿qué pasa cuando tiene la enfermedad y el recurso se le está agotando? Entonces, ahí sí viene la reacción. Ahí sí comienza la aparente búsqueda genuina de las cosas de Dios. ¿Cierto? Porque así somos la mayoría del pueblo de Dios, hermano. Solo queremos buscar las añadiduras. Solo queremos tener ministerio de Dios. Solo queremos estar entregados en la obra de Dios.
pero no queremos pagar el precio de conocer a Dios. Solo queremos en el servicio a Dios que nos vean, que el servicio a Dios sea la parte testimonial de que nosotros queremos acercarnos a Dios, pero realmente búsqueda de Dios no hay, porque estoy metido en lo que hago para Dios, en lugar de estar metido en conocer al Dios que me permite hacer las cosas. Porque estoy enfocado en que me vea el pueblo, ¿sí? Y vea una cosa, en la vida de Job y en estos 3 versículos vamos a aprender muchas cosas. Sobre todo, nuevamente, el tema de la humildad. Créame, yo no quiero ser el menos indicado para hablar de ese tema. Pero así es la cosa, hermano. Así que dice, pero ¿qué es lo que detona la perturbación en nuestro ser? Así como vimos que Job reaccionó en el último momento, y lo que en nosotros puede detonar eso es el nivel de apego que tenemos hacia las cosas. Es decir, podemos ver que Job amaba a sus hijos. Él estaba escuchando que las cosas materiales estaban terminando, pero había una preocupación, pues. Pero no cuando llegó el punto de los hijos. Porque Job, dice la palabra, Job hasta hacía sacrificios a Jehová por si sus hijos tenían una vida desordenada. Entonces, escuchar eso alteró toda la naturaleza de Dios. Y eso fue lo que hizo, ese apego que él tenía a sus hijos, hizo que él se perturbara. Ahora, ¿qué es lo que hace que nosotros nos perturbemos? Ahora, dejemos de lado eso. Veamos la tristeza que pudo haber sentido Job con todo lo que estaba pasando ya. Ahora sí, ya era el conjunto de cosas. Y hermano, ¿es natural sentir tristeza? Sí, es natural. Usted lo ve en el caso más sencillo, cuando se muere un ser querido, un ser que se ama. Es natural sentir tristeza, ¿sí? Porque tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que si la persona o nuestro familiar que ha fallecido ha estado en los caminos de Dios, pues tenemos una esperanza de que está descansando. Pero ¿cuántos dentro del pueblo de Dios seremos crueles con aquellos que simplemente se quiebran cuando les pasa eso? ¿Cuántos quisieran que cuando un familiar de un hermano se muera esté templado, esté firme, esté con frente de pedernal? Y ahí sí llega a derramar una lágrima, porque significa que Dios no está viviendo en usted. ¿Cuántos juzgaremos aún en esas cosas? Por eso le decía, ¿es normal sentir tristeza? Claro que sí. Job no se puso contento. Si Job, vamos a entender en resumen, Job lo que hizo fue humillarse delante de Dios. Entonces, el nivel de tristeza, escuche bien esto, y el nivel de dolor que Job llegó a sentir, podremos nosotros decir que nuestras cosas que nos han pasado o las que estamos pasando se comparan a las que Job pasó. Probablemente no lo podemos decir. Ahora bien, ¿qué fue lo único, qué es lo único que supera esa tristeza o ese dolor que Job pasó? El único que lo supera es el dolor y todo lo que sufrió el Señor Jesús en la cruz al morir por los pecados de la humanidad. Quizás ese es el dolor máximo, el sufrimiento máximo. Y no solo en lo físico sentir los clavos, sentir el castigo, sentir la humillación, sino lo espiritual, sentir la condenación. Y hermano, no somos 100 habitantes en la tierra.
Hemos sido millones y seguiremos siendo millones. Y por todos esos pecados se pagó el precio. Amén. Entonces, es normal que en situaciones difíciles sintamos tristeza y desaliento. Pero vea una cosa, Dios sabe cómo ha diseñado el plan perfecto para cada uno de nosotros. Porque si comenzamos a ver la lista de problemas que hay o dificultades a las que nos enfrentamos, quizás si nos comenzamos a comparar unos con otros, vamos a encontrar que mis problemas no se comparan al del hermano o al de la hermana, o los de ella no se comparan a los míos, porque los míos a la par del de él o el de ella son insignificantes. Entonces, si todo eso está dentro del plan de Dios para cumplir el propósito de nuestras vidas, ¿por qué perder la paz? ¿Por qué no tenemos una actitud de reacción en todo tiempo? ¿O no se ha fijado? Usted lo ve en un vehículo, cuando va de subida, los que nos gusta correr aprovechamos para poner el acelerador hasta el suelo, hasta el asfalto, pero cuando va de bajada, se suelta el acelerador y ahí vamos, ¿verdad? Amén. Entonces, somos así. Damos el mayor esfuerzo cuando vamos hacia arriba, cuando estamos en la cuesta. Cuando estamos en la arena ponemos el 4x4, pero una vez hemos llegado a la cima y bajamos, nos despreocupamos. Con esto no le estoy diciendo que cuando vaya para abajo mantenga el acelerador. Amén. Sino que es el ejemplo de esfuerzo y después tranquilidad. A eso me estoy refiriendo. Entonces, vemos que Job se levantó, tuvo una reacción y después, ¿qué hizo? Rasgó su manto. Amén. Y aquí es donde comienza la parte difícil de todo esto, pero también el consuelo a nuestras vidas. Rasgar las vestiduras era señal de profundo dolor. Y veamos todos los aspectos. Job se humilló al romper sus vestiduras externas. Se humilló. O de acuerdo al significado de esa palabra, Job se humilló al romper su túnica superior. Ese es uno de los significados que se encuentran ahí. Túnica superior. Ahora, ¿cuántos tendremos que llegar a ese momento para que todo aquello que nosotros consideramos como alto, y si nosotros nos creemos de esa manera, nos vamos a tener que despojar y lo vamos a tener que romper? Porque Job comienza a recibir respuesta gradualmente desde el momento en que comienza a humillarse. Y al final vemos todo el proceso de Job y él llega a conocer verdaderamente a Dios. Pero el primer paso es la humillación. Y tendrá sentido, hermano, seamos conscientes, tendrá sentido tener un gran problema, tener una gran dificultad, tener una gran prueba. Y adicional a eso, tendrá sentido humillarnos. Más. ¿Será que a Dios le da risa eso? No, a Dios no le da risa. Porque al final vemos a un Job que llegó a tener muchas más cosas en lo material, llegó a ser mucho más bendecido. Pero lo más importante de eso fue el cambio que Dios hizo en su vida. Al final eso era. Entonces, Job quitó aquello que lo cubría o no le permitía llegar al estado de humildad. Y nosotros sabremos qué son esas cosas que no nos llevan a ese estado de humildad. El domingo en la mañana nos acaban de hablar acerca de ese tema. Se recuerda, los ojos altivos. Pero más que los ojos altivos físicos, porque usted y yo pudiéramos tener
una forma de ser bien extraña, amén, de que quizás nuestra forma de caminar o nuestra forma de ver pudiera dar esa imagen, pero dejemos de lado eso, que también es necesario cambiarlo. El interior, los ojos espirituales altivos, aquel que juzga, aquel que ve de menos a su hermano, aquel que señala a su hermano por el error que ha cometido, aquel que se interpone entre el hermano y Dios para que el hermano pueda tener acceso a Dios sin ningún estorbo. Aquel que se pone como un muro y sabe que el hermano o la hermana es elegido por Dios o tiene un propósito de Dios para su vida, pero me planto porque tiene que aprender la lección, porque tiene que cambiar, porque tiene que reconocer y porque yo tengo que ver que lo haga. ¿Y cuántos hemos sido injustos porque Dios ha tratado en nuestras vidas en lo secreto? Ahí en lo secreto hemos sido humillados. Pero muchos quisiéramos que la humillación de alguien sea en público y que traigan un costal de piedras y que no importa que el Señor nos diga que el que esté libre de culpa lance la primera piedra, no importa, no estoy libre de culpa, pero ahí le va, porque se lo merece, por pecador, por necio, por andar donde no debe andar, por hacer lo que no tiene que hacer, por decir lo que no tiene que decir, se lo merece. Amén. Entonces, Job dejó todo eso que le impedía en la figura del manto. Job dejó y rompió eso que no le permitía llegar a ese estado de humildad. Pero metámonos en esa palabra manto. Esa palabra tiene un significado hebreo, pero esa palabra deriva o nos hace referencia a otras palabras, y eso fue lo que me llamó la atención, porque una de las raíces de la palabra manto es la palabra hebrea me'ah, M-E-H-A tildada. Y vea una cosa, y esta es la parte espiritual que Job nos enseña y que nosotros tenemos que aprender. Esa palabra hace referencia al corazón, a las entrañas, a los intestinos y al vientre. Lo que Job nos está enseñando acá con esa palabra es que nosotros en nuestro interior tenemos que romper ese manto. Amén. ¿Por qué? Porque si no, la angustia no va a ser quitada de nuestras vidas. Y pudiéramos estar hablando de Job, que comenzó su angustia, pero también pudiéramos hablar de Jonás y su angustia dentro del pez, dentro de ese gran pez. Y nos llama la atención de que mejor el pez que había sido creado por Dios, quién sabe desde cuándo, para cumplir un propósito, ese pez escuchaba la voz de Dios y cumplía todas las instrucciones que Dios le daba. Al pez no le importaba quién era Jonás, no le importaba que era un profeta y que tenía una misión también. Dios da una orden, el pez la cumplió. El pez se traga a Jonás y hay una angustia en Jonás. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer lo que Dios le había mandado hacer, él tomó su propio camino. Y no nos ha pasado que al final terminamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Pero como muchas veces queremos tomar nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones, a pesar de tener el conocimiento de la palabra de Dios, a pesar de tener el consejo. Y hermano, quizás para terminar de rematar esto, no solo el consejo de Dios, sino que el ejemplo entre muchos de nosotros, de las cosas que no se deben hacer y de los pagos que hay que cancelar. Y ni aún eso nos detiene. ¿Por qué? Porque seguramente nuestro corazón, nuestras entrañas, los intestinos, el vientre, están endurecidos.
porque no reconocen la voluntad de Dios, que es buena para nosotros. Amén. Ahora, dejemos la causa de la angustia de Jonás. Amén. Y enfoquémonos en la angustia como tal. Usted sabe que Jonás, estando muerto, clamó a Dios. Y Dios escuchó su oración. Y en todo lo que Jonás estaba orando, Dios ya le había dado la orden al pez. Entonces, en todo lo que Jonás oraba desde el Seol, el pez ya estaba dirigiéndose a tierra firme, listo para vomitar aquella cosa asquerosa. Amén. Porque así es, hermano. Cuando nosotros hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, nos volvemos feos. Amén, hermano. Nos volvemos feos. Nuestra presencia comienza a ser como molesta. Nuestras pláticas, nosotros lo comenzamos a notar. Nuestras pláticas son diferentes. Cuando estamos contaminados, las reacciones de nosotros cuando escuchamos algo de alguien, ya no guardamos las cosas en nuestro corazón. Hoy las comenzamos a comentar. ¿Sí? Abrimos un blog y el tema de hoy es este. Les traigo la noticia, denme sus aportaciones. Comenzamos a ser diferentes. Por eso le decía y por eso ocupaba esa palabra, la más suave quizás que puede ser. Nos volvemos feos. ¿O cómo salió Jonás del pez? Salió bonito. Ha de haber salido rubio, ¿verdad? Porque ese peróxido de los ácidos lo ha de haber hecho rubio. No, hermanos, nos volvemos feos. Y después, ¿qué es lo que pasa? Que eso sirve de señal para que del mensaje que damos de Dios, también esa señal, ¿sí?, sea eficaz para que otros crean. Porque sí o no que un consejo tiene mayor eficacia o debería tener mayor eficacia cuando lo estamos dando en base a la palabra de Dios, y si el hermano o la hermana nos permite comentarle un poco de algo parecido que nos ha pasado a nosotros, a manera de testimonio. Pero no que el testimonio sea el consejo. Hermano, que a usted tiene la bendición de que alguien lo busca para consejo, que no sea solo su testimonio el consejo, que sea mayormente la palabra de Dios. Amén. Idealmente todo el consejo basado en la palabra de Dios. Amén. Entonces, es necesario que nuestro corazón, entrañas, todo esto que representa lo espiritual o el nuestro interior y que está en un nivel inadecuado respecto a las cosas de Dios, es necesario que sea quebrantado. Después dice, y rasuró su cabeza. Amén. Job dice, y rasuró su cabeza. Ahora la pregunta es, espiritualmente, ¿qué es lo que andamos usted y yo en la mente? Amén. ¿Qué es lo que andamos usted y yo en nuestra mente? ¿Tendremos una mente renovada? Mire, los significados de esa palabra, rasuró, trasquilar. ¿A quiénes se les trasquila, hermano? A las ovejas. Pero uno de esos significados también es sajarse. Y vea una cuestión, en el caso de nosotros los hombres, los que nos nace barba o intento de barba, amén. Pero algunos, por el motivo que sea, la piel de nuestra cara es delicada y el afeitarnos es todo un proceso que puede llegar a durar hasta 2 horas, amén. Por eso es que algunas veces algunos se la dejan porque ponen de justificación eso.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno está, y sobre todo cuando la navaja es nueva y uno se hace un mal movimiento, es un dolor horrible, hermanos. Y son unos chorritos de sangre que no paran, no paran. Y uno está ahí y uno no se viene para el culto porque sigue sangrando y está con el montón de papel higiénico en la cara. Eso es como un ejemplo para que entienda de sajarse. Pero muchas veces, ¿cuántas veces será necesario hacer esa acción en nuestras vidas para que en nuestra cabeza permitamos a Dios que Él actúe? ¿Y cuál es el problema? Que permitimos que Dios actúe, le abrimos la puerta y le decimos, no, hoy sí, Señor, te abro la puerta de mi mente para que tú la restaures, para que tú la hagas como de niño, para que tú la vuelvas una mente pura. Pero creemos que el Señor va a venir con un trapo y con jabón y nos va a limpiar el cerebro. Y no es así, ni por cerca. A veces Dios va a utilizar cosas que seguramente nos van a doler, pero que van a ser necesarias. Amén. Entonces, tenemos que limpiar nuestros pensamientos. Y quizás Job, en este momento de su angustia, ya tenía pensamientos que lo estaban haciendo quizás sentirse peor de lo que estaba. ¿Qué podemos decir de esto como figura para nosotros? Que tenemos que quitar todo aquello que nos dirige. Tenemos que quitarnos aquellos que nos dirige a los caminos que nos apartan de Dios o de la presencia de Dios. Porque tal vez no renunciamos a nuestra fe y a nuestra convicción. Amén. Tal vez no nos convertimos en eso, no nos convertimos en aquellos que niegan el Evangelio, pero sí negamos y resistimos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no solo está en adorar, no solo está en orar. La presencia de Dios es ¿qué es lo que ando yo en mi mente la mayoría de tiempo? Honro a Dios con mis pensamientos. Y no seamos tan duros, con la mayoría de mis pensamientos honro a Dios, porque quizás con todos mis pensamientos no. Hace un momento he estado ahí luchando con un tráfico, alguien lo estaba haciendo, un tráfico innecesario. ¿Y usted cree que yo le estaba regalando una sonrisa al que estaba haciendo eso? ¿Usted cree que yo estaba feliz y estaba súper feliz? Amén. Entonces, por eso le decía, con la mayoría de nuestros pensamientos estaremos honrando a Dios. Job quitó todo aquello de su mente que él consideraba que era lo mejor. Lo que usted piensa que es lo mejor para sus planes, para su vida. Mire, si no está basado en Dios, no sirve. Si usted cree que Dios en el camino, Dios y yo vamos a hacer maletas en el camino con lo que tenemos que cumplir, no va a ser así. Las maletas usted y yo las vamos a hacer solos. Dios no necesita ser nuestro maletero. Y el problema es que haremos maletas y cuando regresemos donde nos perdimos, esas maletas ahí van a tener que quedar. Amén. Entonces, también, si lo podemos ver, quitó todo velo, escuche bien, que le impedía estar bajo la cobertura de Dios. O eso es lo que podemos aprender, mejor dicho. Quitemos todas aquellas cosas que no nos permiten estar bajo la cobertura de Dios. Porque si no estamos bajo la cobertura de Dios, estamos bajo otra cobertura. Amén. Dice la otra frase de este versículo, y se postró en tierra. Y aquí, ¿qué es lo que podemos ver de Job? Que Job cayó en señal de aceptación. Dice, aceptación de todo lo sucedido, pero también
Esta era una condición. Había aceptado cada uno de esos acontecimientos que pasaron en unos versículos anteriores, pero quizás él sentía decaer, él sentía desmayar, seguramente se comenzó a sentir arruinado. Y a veces ese es el propósito, que nuestra vida natural sea arruinada, que nuestra vida natural sea derribada. Amén. Y dice algo bien bello esto que nos enseña Job. Job conoció el sabor del suelo. Y ¿cómo es esta cosa? A veces en la comida, cuando somos niños, hay comidas que no nos gustan. No nos gustan a saber por qué, nunca las hemos probado y solo hemos visto su aspecto. En algunos casos hemos sentido su olor, pero nunca los hemos probado. Entonces no sabemos a qué sabe, ¿sí? Hasta que ya siendo viejos nos dan como antojos de comenzar a querer comer todo lo que nos daba antes. Comenzamos a comer, no, cebolla no, pero comenzamos a comer chiles rellenos, pipianes rellenos, que no sé qué en crema. Y cuando los probamos, decimos, y todos estos años me he perdido este manjar. Amén. Entonces, Job conoció el sabor del suelo. Y el suelo, así como Job nos muestra en esa figura, muchas veces no lo queremos probar. Algunos somos tan altivos, así como lo escuchábamos el domingo. No sabemos a qué sabe el suelo. Y yo creo que usted me está entendiendo, ¿verdad? Es decir, nunca nos hemos humillado. Hemos traído tal vez una expresión, pero no hemos traído nuestro corazón. Amén. Entonces, en Dios, cuando probamos el polvo, amén, esto es en lo espiritual, no significa que vamos a agarrar en lo físico el polvo, sino que en lo espiritual, es decir, cuando somos humillados, qué delicia es, porque al levantarnos después de probar el polvo ya no somos los mismos, pues Dios ha hecho una obra en nosotros. Y eso era lo que estaba pasando en Job, una nueva obra, un nuevo proyecto de Dios. Y un proyecto que no termina hasta que queda todo bien, hasta que queda todo perfecto. Amén. Y dice después, la última frase de este versículo, y adoró. Ahora, usted con el problema y teniendo el conocimiento o la conciencia de que tiene el problema y que en algunas veces va a ser necesario humillarse aún más, usted está dispuesto a adorar, así como lo hizo Job. Porque usted lo lee, hace pausas porque ve unas comas ahí y quizás usted se puede imaginar que todo eso sucedió en 3 segundos y probablemente así fue. Pero para nosotros hacer todo eso, ¿cuánto nos costará? Y no pierda de vista esto, porque al final, en el versículo 21, Job dice, Jehová dio y Jehová quitó, y bendijo a Dios, lo bendijo, no le echó la culpa, no le preguntó, ¿por qué? Amén. Entonces, dice acá, el camino para llegar a tener una verdadera adoración pudiera parecer difícil. El proceso para rendir homenaje a Dios a través de la rendición genuina solo puede lograrse con la disposición verdadera del corazón. Amén. Dice acá en el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job estaba consciente que él era polvo y que al morir iba a volver a ese lugar, iba a volver a ser polvo.
Y dice Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Podemos decir que Job en lo físico lo había perdido todo. Pero ¿cómo es la medida de Dios o cómo son los cálculos de Dios? Que cuando las cosas físicas se pierden, así como acá, se pierden, desaparecen. Y cuando estas cosas llegan a perderse totalmente, si hay disposición de corazón, entonces las cosas espirituales y los cambios en las vidas comienzan a ir para arriba. Así es como actúa Dios. Job quedó reducido a su primer estado con todas esas pérdidas que tuvo. No tenía nada. Lo que le quedó fue una esposa que le tocó sufrir también al lado de Job. Y quizás un paréntesis para aquellos hombres que somos duros con nuestras esposas. Y eso usted lo ha visto en la vida y yo también, pero cuando el hombre llega a ser anciano, generalmente es la esposa la que cuida a ese hombre. En todo, hermano. Que se hizo aquí, que hay que comprarle esto. Y en los últimos años, como que la mujer, toda su vida es fuerte, pero en los últimos años es más fuerte. No solo para hacer o para cuidar a ese anciano que probablemente durante toda su vida fue injusto con ella, sino suficientemente fuerte para olvidar eso y hacerlo con amor. Entonces, solo que le quede ese paréntesis para alguien, no sé. Entonces, Job en el versículo 22, y ya para terminar, no maldijo ni le reclamó, sino que bendijo el nombre de Dios. ¿Por qué está sucediendo esto en su vida? No lo sé, ni pregunte, porque no va a entender la respuesta de Dios. Porque lo menos que va a recibir de Dios como respuesta es otra pregunta. ¿Y dónde estabas tú que tanto me estás preguntando? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Entonces nos quedaríamos así. Amén. Entonces, todo tiene un propósito. Y tenga paz, hermano. Si usted está pasando por una angustia, por una dificultad, si usted cree que termina el año y la cosa no mejoró, y peor aún, ve que el siguiente año inicia y la cosa no promete tener cambios, adore, adore y sea fiel al Señor. Amén. Y que el Señor haya traído no solo el consejo a su vida de lo que tiene que hacer. Ya no se gaste sus fuerzas en buscar respuestas. Mejor gaste sus fuerzas en adorar, así como lo hizo Job. Amén. Damos gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, Padre, por tu palabra, Señor, porque siempre tu palabra, Señor, viene a nuestras vidas, a cada necesidad, Señor. Padre, cuando hablamos de Job, no le juzgamos, Padre, no le señalamos, porque, Padre, aprendemos grandes cosas de este hombre. Señor, solo el hecho de lo que opinabas tú en el cielo acerca de Job, solo eso nos puede dar la talla, el tipo de hombre que él era. Padre, diciendo así nos quejamos muchas veces, Señor. Señor, y cuando lo que tú quieres para nuestras vidas seguramente es cambio,
Padre. Señor, no queremos encontrar nunca un despropósito en todo lo que tú permites. No lo queremos buscar y tampoco lo queremos encontrar, Señor, porque no lo hay. Despropósitos en lo que tú haces no hay. Todo es para bien, Señor. Padre, que podamos ser fieles a ti, Señor. Señor, humilde, eso quiero ser. No solo tener un cambio exterior, Padre. No solo tratar de fingir. No solo bajar mis ojos. No solo desinflar mi pecho, Señor. Padre, yo no quiero solo el cambio externo. Principalmente quiero el interno, Señor, porque ahí en el corazón es donde está la raíz de los problemas, Señor. Padre, el problema no es la dificultad. Tú nos hablabas de eso también, Señor. El problema no son los enemigos, no son los ejércitos. El problema no es la falta, no es la necesidad. Padre, el problema es mi naturaleza, Señor. Y así quiero venir, Señor. Señor, trayendo mi cabeza rapada, Señor. Trayendo, Señor, mis mantos rotos, Padre. Señor, trayendo una reacción de búsqueda sincera delante de ti, Señor. ¿Por qué? Porque ahora, Señor, no importa lo que esté pasando, quiero dejar todo eso y quiero adorarte, Señor. Quiero rendirte a ti un homenaje, algo digno con mi vida, Señor. Porque así como decía tu siervo, habrán problemas, Señor, habrán dificultades, pero dice Job también que he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Dice también, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque muchas veces el corazón desfallece, pero esa era la esperanza de Job, Padre. Señor, gracias por tu palabra. Y una vez más, Señor, permíteme la oportunidad de rendir mi corazón delante de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme, libre sería. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de tu Salvador.
porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante